Buenos días, doctor Agustín y compañeros de posgrado. A continuación, realizaré la presentación del tema La experiencia de aprendizaje mediado y los criterios de mediación. Quien les habla, Mervin Manuel Prieto Ortega. La escuela tradicional, según Sandoval y López, 2017, se suele caracterizar por contar con un currículum rígido, establecido y ampliamente interiorizado. En este tipo de escuela el estudiante pierde autonomía y existe por parte de él la aceptación de lo impuesto de manera externa al estudiante. Y esto el estudiante lo acepta o lo hace para evitar el castigo, la marginación y las experiencias de fracaso. Mientras que en una escuela con un entorno de aprendizaje mediado, se puede caracterizar por dar importancia y valor a la vida del estudiante. Este tipo de escuela identifica y activa las potencialidades de los estudiantes, evita la estigmatización y tiene una visión positiva frente a él, frente al estudiante, a la vez que le transmite confianza y afecto. Esto con el objetivo o en función de el desarrollo emocional, cognitivo y social del estudiante. A modo de conceptualización de la experiencia de aprendizaje mediado, Sandoval y López dice que esta es una intervención por parte del docente y esta intervención es experimentada, intencionada y activa. Una intervención que se da entre los estímulos y el estudiante, donde el profesor tiene o el docente tiene un papel fundamental. Esta intervención que hace el docente es en función de favorecer las capacidades en relación a las experiencias del estudiante con su entorno. De esta manera guía el aprendizaje con calidad. Según Villalta y otros, dicen que la EAM se refiere a unos cambios introducidos en la interacción entre estudiante y mediador o docente, pero esta interacción tiene que ser intencionada y mediada. No es una interacción mecánica o simplemente porque sí. Debe haber una clara intención. Y es aquí donde el docente o mediador selecciona, organiza y planifica acciones de enseñanza para favorecer el aprendizaje directo y autónomo en los estudiantes. Por su parte, Figueroa dice que la experiencia de aprendizaje mediado consiste en generar en los adultos unas acciones pedagógicas que le conlleven a la modificabilidad cognitiva, mientras que en los niños o en los párvulos estas acciones buscan generar en ellos la autoplasticidad y flexibilidad. En ambos casos, tanto en adultos como en niños, se trata de empoderar hacia el aprender a aprender. Por su parte, Sandoval y López, 2017, señala que el entorno de aprendizaje mediado aporta elementos de apoyo relevantes y elementos complejos para que los docentes implementen, movilicen o desarrollen el aprendizaje significativo, el aprendizaje trascendente, el enriquecimiento de capacidades y junto con estrategias alternativas. Todo esto importante adaptado al contexto educativo y en función nuevamente tanto del desarrollo emocional como del desarrollo cognitivo del estudiante. Estos EAM implican unos criterios, de los cuales 3 son los más universales. Pero antes de hablar de estos 12, se dice que el mediador debe, o sea el docente, debe contemplar e integrar estos criterios en su experiencia pedagógica. En últimas, estos criterios son construcciones conceptuales que aportan a la práctica pedagógica y favorecen la reflexión y apropiación transformadora de los procesos de enseñanza. Si bien Figueroa 2020 aclara que estos criterios no son una receta ni la panacea a los problemas educativos de la actualidad, simplemente son una sugerencia global para el contexto de la enseñanza y aprendizaje y los objetivos curriculares a desarrollar en la experiencia de aprender. De estos 12 criterios, 3 son los más universales o fundamentales o transversales a todo. La intencionalidad y la reciprocidad, que se refiere a esa actividad del docente donde se transforma
en algo que llama la atención al estudiante, que lo involucra, independientemente del área de conocimiento. El otro criterio en la práctica del docente, en este EAM, es el significado, es decir, que el docente debe enseñar los principios que van más allá de la información o de lo inmediato o de lo que simplemente ve el estudiante. Es como encontrar el fondo o sustancia o esencia de las cosas o del por qué se aprende o del para qué. Y el tercer criterio es la trascendencia, donde el docente da sentido y valor efectivo a los contenidos que enseña. En cuanto a los otros 9 criterios, que son parte de los 12 que establece este entorno de aprendizaje mediado, podemos citar el desafío, el criterio de competencia, el criterio de compartir, que es igual de importante a la individualidad de cada estudiante, la pertenencia, la regulación y autocontrol, la individualización y diferenciación pedagógica, que es esa adaptación que debemos hacer a ese estudiante que tiene unas condiciones especiales o unas habilidades especiales o unos gustos o unas potencialidades especiales. Esta experiencia pedagógica también debe contemplar la alternativa optimista, confiando en el estudiante, en las capacidades de él. Debe estar fundamentada en planificación y logro de objetivos y entender al ser humano como un ser humano cambiante. A modo de conclusión, la escuela tradicional y las prácticas pedagógicas en la misma respondieron a una serie de dinámicas que el contexto en dicho entonces demandaba. Quizás lo que hoy entendemos como escuela tradicional, desde lo pedagógico, lo administrativo, lo curricular, lo disciplinario, lo académico o incluso lo estructural, se adaptó y respondió adecuadamente a lo que quizá la sociedad le demandaba en ese entonces. Pero hoy, siglos después, la escuela tradicional necesita reinventarse, pero no desde el vacío, no desde la improvisación y mucho menos desde el afán de la posmodernidad, o peor aún, desde el desconocimiento de lo que ya se ha logrado. La escuela tradicional necesita recoger lo bueno, lo importante y lo necesario que ha venido consolidando desde hace décadas. Esto para adaptarlo a un entorno, a un ambiente o a un contexto posmoderno que necesariamente conlleva la transformación pedagógica sustentada fundamentalmente en el quehacer del mediador o en el quehacer del ejercicio docente. Tampoco se trata de estigmatizar al docente como un obsoleto, ni sobrecargarle la responsabilidad del cambio. Con los fundamentos del entorno de aprendizaje mediado, según los investigadores Figueroa, Sandoval y López y Villalta, entre otros, se trata de ofrecer al docente el conocimiento, los elementos, los recursos y las estrategias que le fundamenten nuevas prácticas pedagógicas y perspectivas diferentes en cuanto al desarrollo emocional y cognitivo de los estudiantes. Y así, el ejercicio docente estaría acorde a las nuevas generaciones, estaría acorde a lo que las nuevas generaciones demandan y a lo que su dignidad docente le corresponde. Doctor Agustín y compañeros, muchas gracias por la atención.